quiero compartir, y no lo tengo en orden, pero sí acá, ayer tuvimos una reunión, un retiro con el equipo de intercesión. Ellos estuvieron desde las 9 hasta las 6, nosotros llegamos un poquito más tarde. Y fue lindo escuchar a cada uno cómo fueron enseñando y luego cómo fueron orando por la iglesia, en lo que se desató ayer por la tarde. Y por eso hablo y creo en la intencionalidad de Dios, de todo lo que está haciendo. Y cuántos corazones preparados y dispuestos estén en el lema aquí, en responder, en buscar a Dios, en la intimidad diaria, permanente, para estar escuchando al Señor. Y creo que en un momento se va a desatar sobre la iglesia, pero sé que algunos tienen que ser más radicales y están siendo radicales. Están escuchando a Jesús y hay que poner atención. El domingo pasado, antepasado, se acercó una vez al niño, 8 años, 9 años, y me dijo: pastor, yo también veo llover sobre la iglesia agua de colores. Y uno dice: ¿qué colores son? Y uno comienza a ver los colores, y son colores que uno puede ver cómo fueron construidos el tabernáculo, por ejemplo. Tal vez ellos no lo saben. Y cada color tiene una representatividad del Señor, de la gloria de Dios, de su trono, de su voluntad. Y Dios está derramando, pero esa agua cae sobre todos los que están dispuestos a beber de ella. Y Dios lo está haciendo, el Señor lo está haciendo. Pero quiero compartir algo, y bueno, y ayer estando con ellos también, hablando más del trono de Dios y todo, bueno, y hoy día en la mañana, estando acá, el Señor nos llevó ahí, por eso quiero compartir lo mismo, para escuchar lo que recibieron los hermanos de la primera reunión, y como iglesia mantengamos un mismo lenguaje, entendamos los tiempos de Dios, lo que Dios está hablando a la iglesia, lo que Dios está enseñando a la iglesia, donde Dios está moviendo a la iglesia. Todos nosotros, amén. A todos nosotros, a todos nosotros. Y no voy a meterme en el mundo espiritual, porque si no tendríamos 1 hora y media más acá. Yo sé cuando estemos en avivamiento eso no va a importar. Pero hoy día tampoco importa, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Entonces, ¿cuánto han leído Génesis capítulo 6? Génesis capítulo 6. Dice, en el verso 1, dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. ¿Sí? La multiplicación en la tierra. Y le nacieron hijas. Hace un énfasis ahí. Los hijos de Dios, y aquí hay interpretaciones, y aquí al original, pero dice: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres, porque las mujeres son hermosas. Ya, pues hombre, aprovechemos. Voy a leer de nuevo, ¿ya? Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres, porque las mujeres son hermosas. Oh, ya. Eso. Y tomaron los hijos de Dios. Está hablando no de los hombres, hijos de hombre. Habla de los hijos de Dios, seres espirituales. Y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Rápido, en estos 14 minutos. ¿Han escuchado de las rebeliones o no? ¿Han leído sobre las rebeliones? El Génesis capítulo 1, ¿verdad? O 3, perdón. En el jardín del Edén, no en el Edén. En la mañana pudimos hablar un poco más de la zona del Edén y el huerto en la zona del Edén. Y hasta hace poco, menos de un año atrás, arqueólogos y historiadores estuvieron en la zona y pudieron ver cómo esta zona, que hoy día es todo un desierto, un tiempo fue muy fructífero y muy hermoso. Y concuerda con los puntos que habla donde lo que fue el Edén. Y en medio estuvo el jardín, donde Dios venía y hablaba y conversaba con el hombre. ¿Sí? Lo sabemos.
Y hubo esta batalla y esta lucha, esta tentación de Satanás, y se habla de esta primera rebelión, ¿no? Ya venía por este ángel rebelde. Ahí está. ¿Cuántos han leído Génesis 11, la Torre de Babel? ¿Cierto? También se habla de la segunda rebelión de los seres espirituales, de los hombres de igual, que entran en adoración. Y ellos también quisieron la adoración para ellos, ¿no? Los seres espirituales quisieron la adoración para ellos. Eran Elohim, dioses con D minúscula, buscando esa rebelión, y Dios los dispersa, la Torre de Babel. ¿Sí? Pero hay una en Génesis 6 donde no habla mucho de eso, solo quiero hacer el énfasis, cómo los nombra Dios, ¿no? Que tiene que ver con estos seres espirituales, hijos de Dios, que toman como a las mujeres, y de ahí nacen estos gigantes, los Nefelín, conocidos después como los gigantes, ¿no? Y podemos entrar a toda una búsqueda y ver de cuál es el resultado de ellos y las almas de ellos. Pero no vamos a entrar en el mundo espiritual. Si quieren entrar en el mundo espiritual, hay profesores acá y está también en la escuela. Pero se revela el reino, se revela el misterio, se revela el mundo espiritual de una manera increíble, y entender nuestra posición. Pero dice que eran los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios? Seres espirituales, y que luego se rebelaron y quedaron allí. ¿Han escuchado hablar del concilio divino? Cuando Dios, ¿verdad?, se une, Génesis 1 dice, hagamos al hombre. Podemos verlo en Job. ¿Se acuerdan que Dios llama y vienen de todos los lugares los seres espirituales a dar cuenta delante de Dios o a conversar con Dios? Primera de Reyes parece que es también, ¿o no? Cuando Dios también dice, ¿qué hago con Acab? ¿Qué voy a hacer con el rey del norte? Y con Josafat, el rey de Judá, ¿se acuerdan? Y llama también, hay un concilio en la esfera espiritual, en el trono de Dios. Dios en su soberanía conversa, habla, planifica en su trono. ¿Me siguen? Los designios de la humanidad, de la tierra, del hombre, del universo, en el trono de Dios. De ahí iban estos hijos de Dios y se rebelaron. Y en forma rebelde también iban, por eso era el acusador, ¿no? O el que quería mostrar. Todo esto está allí. Pero cuando se rebelaron, hay un momento glorioso, extraordinario, porque los cielos fueron redimidos, volvieron a ser santificados, lo dice la palabra, y estos seres nunca más tuvieron acceso. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 2. No sé si Maida ahora ya los tiene, porque la mañana andábamos ahí buscándolo, y es más rápido que aquí yo lo encuentro acá. Colosenses capítulo 2, verso 15, ¿no? Del 13 en adelante dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos a causa de nuestros pecados. Y porque aún no les había quitado, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces Dios les dio vida con Cristo, ¿amén? Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos celebran eso, no? Nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, subrayamos acá, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Otra versión dice, acá dice que los desarmó. Otra versión habla, en la versión de 1960 de la Reina Valera, habla que los sacó. Si me ayudan más en ese texto, alguien se recuerda en Reina Valera, ¿no? Y los despojó. Los despojó de este lugar de honra y de honor, de acceso. Porque Cristo vino y en la cruz no solo los salvó, sino vuelve a tomar el dominio y la autoridad del reino. Y dice que despojó desde ese espacio, de ese lugar,
a estos gobernadores y seres espirituales rebeldes que nos acusaban, que nos eran contrarios. Los saca de ese lugar. ¿Me siguen? ¿No? Ellos tenían acceso al concilio divino de Dios. Luego de Cristo, el Señor le dice, ya no más. Ustedes fuera de esto. Ya no más. Y el trono de Dios vuelve a estar con lo de Dios. Ahora eso quedó vacío. Quedó una silla vacía. Porque no solo fueron un par. Fueron los primeros, pero luego, ¿quiénes tienen acceso ahora para sentarse ahí y estar ahí? Juan 1:12. Juan 1:12. Pero a todos, escuchen, a todos los que creyeron en Él. ¿En quién? Está hablando de Jesús. A todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron. ¿Les dio el qué? El derecho. Antes de entrar ahí, quiero quedarme en esto. No solo creer en Jesús. Muchos creen. Aún los demonios creen, dicen y tiemblan. Es creerlo y recibirlo en el corazón. Que Él gobierne. Se siente en el trono. Me rindo a Él. Lo reconozco, Señor y Salvador. Entonces, creer y recibirlo. Por eso, abrir el corazón. Una decisión tuya, mía. La única forma de ser hecho hijo de Dios no es viniendo a la congregación, no teniendo un título ministerial, no siendo hijo de alguien cristiano, no porque Dios me hizo un milagro alguna vez. Es creer en Jesús, en su obra redentora en la cruz y recibirlo. Recibir su amor, recibir su perdón, recibir su gobierno. Amén. Esa es la experiencia que nos transforma, nos hace nuevo. Ya todos los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho, un derecho legal, de ser llamados como hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, la iglesia. Por eso las tinieblas, no solo hay una oposición en contra de nosotros porque ven a Jesús en nosotros, porque ahora somos parte de Él y somos los hijos de Dios. Me quedan 5 minutos. Estoy tentado de decir, y no lo he depurado eso porque voy a sentir esto fue en la mañana, pero los nuevos hijos de Dios. Y eran estos hijos de Dios, tú y yo. Por eso es la gloria que portamos, la gloria que pesa sobre nosotros, el poder, la importancia. Ahora estos hijos de Dios, tú y yo, tenemos acceso ¿a dónde? Al trono de la gracia de Dios. Donde los otros seres rebeldes que fueron llamados hijos de Dios fueron despojados, fueron quitados, fueron sacados, no más acceso. Ahora los nuevos, tú y yo, los hijos de Dios, podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Efesios, ¿sí? Efesios 2:6. ¿Qué dice de nosotros? Pues nos levantó de los muertos. ¿Cuántos celebran eso? Una alegría, una celebración, una aleluya por eso, ¿no? Nos levantó de los muertos junto con Cristo, el primer resucitado, Jesús. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos, ¿dónde? En lugares, wow.
viéramos y ver la dinámica de Dios en su trono, en su concilio, y pudiéramos comprender hoy esto en nosotros, nuestra posición, y lo que pudiera, cómo podemos vivir, iglesia, debe transformarnos. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, sentado en su trono. Jesús, a la diestra del Padre, la iglesia, nos ve ahí. Nos ve ahí. Esa es nuestra posición. ¿Y cómo la vivimos en el ya y el todavía no? En que ya nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando nos santificamos, cuando nos rendimos a Él, cuando oramos, cuando nos unimos en el Espíritu, nuestra posición es sentado en este lugar. Por eso la iglesia es poderosa en la oración y en la intercesión. Por eso la iglesia comienza a proclamar lo profético. Desde este espacio, no es de lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, de lo que entro en Él. Por eso Jesús dijo, cierra tu puerta y entra a tu Padre, ora a tu Padre en lo secreto con el Padre. Las revelaciones de los misterios de Dios que fueron guardados para la antigua humanidad, como tesoro fue guardado para que sea revelado para nosotros en este tiempo. Y cuando yo comencé a experimentar y a entender esto, mi vida comenzó a tener un cambio en la vida de la fe, en el temor de Dios, en la honra. Wow. Si hoy te llamaran para un gabinete especial porque necesitan saber de ti y escuchar los vecinos de la nación, ¿cómo te prepararías? Para sentarte junto a un grupo de celebridades para que tomen un acuerdo en los designios de la nación. Nosotros podemos entrar, iglesia, familia, sentarnos en este espacio espiritual. Por eso es tan importante, 2 o 3 se ponen de acuerdo en Cristo para haber una respuesta, porque así funciona el designio de Dios y el misterio de Dios. Hijos de Dios sentado en. Por eso nuestra santidad tiene un peso, una honra. Nosotros somos hijos y Él, nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos bendice, que nos apapacha, que nos levanta. Gloria a Dios por ese Padre también. Pero nos ha sentado. No sé si lo puedes ver. No sé si lo puedes dimensionar. La iglesia, entendiendo esto, es una iglesia que se va a mover y se mueve en poder. Una posición de autoridad. Señor, ¿qué tienes para la iglesia? Señor, ¿qué tienes para mi vida? Señor, ¿qué tienes para la familia? Señor, ¿qué tienes para estos tiempos? La revelación desde este espacio entra al trono de Dios. Lo que estamos haciendo los domingos y parar todo tiene que ver con, Señor, nos sentamos para escucharte. Trae revelación, Señor, de esto.
la honra que Dios nos ha dado. Por eso en Apocalipsis 2, cuando la iglesia, el Espíritu le habla a la iglesia en Éfeso, de Éfeso, le dice: mira de dónde has caído. He visto tus obras, todo lo que haces, cómo sirve, cómo cuidas, cómo haces todas las cosas, desde la acción. Pero mira dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Despacio con Él. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se ponen de acuerdo con Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios que honran el trono de Dios sentado con Él? ¿Desde cuándo no escuchas la voz del Señor? No sabemos lo que Dios quiere hacer cuando ya está escrito. Así que animarte, escudriña, busca, lee, pero no solo información. Se han entendido los tiempos. El Sanedrín eran hombres que buscaban. Hubo tanto conocimiento y su corazón buscaba otras cosas que estuvo al lado de ellos y no lo vieron. Y a los que nunca tuvieron acceso, porque no decidieron o no tuvieron la oportunidad o no les dio la cabeza, porque era eso de entrar a un seminario para ser un discípulo de uno de los maestros de un rabino, porque después de los 13 años podían comenzar a entrar como a la universidad, a la escuela rabínica, para poder ser un rabino y en algún momento sentarte en el Sanedrín para guiar al pueblo espiritualmente, políticamente, gobernante. Te tenías que dedicarte a los oficios. Y por eso cuando Dios comienza a llamar y no llama a nadie del Sanedrín, llama a un pescador, llama a cobradores de impuestos. Escondiste esto de los sabios y los entendidos con sabiduría humana y se lo revelaste a estos pequeños. Para todos nosotros está en la medida en que abramos nuestros corazones para la revelación de Jesús, de su trono, de su reino, de sus misterios, de su voluntad, de su propósito. Wow. Despertemos. Honremos la posición que Dios nos ha dado. El título les dio el derecho legal. Es un derecho legal. Nos adoptó como hijos y nos puso ahí. ¡Pah! A nosotros los despojó. A nosotros nos tomó y nos puso ahí. Ellos no tuvieron perdón. Nosotros sí. Pablo lo dice. Hechos hijos de Dios. Yo después de esto respondí a la oración de una manera mayor. A escuchar a Dios. A ser sensible a su voz. Aún me falta. Tengo que seguir depurando muchas cosas en mi vida. Pero quiero alcanzar lo que Dios ha hecho y ha dicho de mí, como lo que ha dicho de ti. Lo que dice de ti. Es para todos. Es para todos. Es para ti. ¿Te quieres sentar en el trono de Dios a conversar con Él? El trono de su gracia, que podemos entrar confiadamente en el ya. No lo vemos por completo.
Cuando Él venga por segunda vez, será todo esto revelado y posicionado como tal. Pero ya podemos, por la fe, en el Espíritu, entrar ahí y estar allí. Podríamos hablar mucho más, cómo habló Moisés con Él, cómo habló Pablo con Él, cómo habló Juan con Él, cómo habló Moisés con Él, David con Él. Cómo hablaron los profetas con Él, cayeron como muertos diciendo. Esto Dios está trayendo sobre la iglesia. Y es para todos. Señor, gracias por esta mañana. Sé que tú has sanado, sé que tú has hablado. Si hay algo en nuestros corazones que todavía se confrontan, Señor, contigo, en nuestra vida, en el día a día, yo oro, Señor, oramos. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Sigue trayendo sobre nosotros convicción de pecado, humildad, un sentido de respuesta a ti, Señor, a tu palabra, a tu presencia. A lo genuino, a lo verdadero, a lo puro. Muéstranos, Señor, cómo nos ves sentado en tu trono. Para la gloria de tu nombre. Bendice tu iglesia, tu pueblo, Señor. Amigos tuyos, hijos amados. Sí, Jesús, escuchando tu voz, caminando contigo. Colaboradores y copartícipes de los misterios y de los dolores hasta que tú vengas, Señor. Trae más luz de esto. Trae revelación de esto. Para la gloria de tu nombre. Peso. Sopla, Espíritu Santo. Santifícanos. ¿Cuántos responden a un arrepentimiento? De rendirnos al Señor. De escuchar su voz. Y más hambre por ti, Señor. Desde ese espacio caminaremos con autoridad y poder. Y recibirán poder cuando sean investidos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Sí, Señor.
Gracias por lo que estás haciendo. Trae libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Honra el lugar que Dios te ha dado. Honra la posición que Dios te ha dado. No caigas de allí. Y desata el poder de Dios en la autoridad que Él te ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.